Hola, soy el profesor Tiago y hoy vamos a ver más un contenido de Lengua Española 5. Estamos ahí en el módulo 2, el tiempo y el aspecto en tejidos, las perífrasis y la moda. Entonces, en esta clase vamos a ver ahí cuestiones gramaticales y cuestiones de léxico. La verdad que en esta primera unidad vamos a ver ahí las cuestiones gramaticales sobre vocabulario del vestuario y sus regionalismos. Y en la otra clase, la unidad 2, vamos a ver ahí sobre las perífrasis verbales. Como ustedes ya saben, pero vamos a repasar aquí cómo está organizada esta asignatura de Lengua Española 5. Nosotros tenemos ahí dos unidades. Cada unidad tiene un tema central, un vocabulario específico y un género textual trabajado. En la unidad 2 siempre vamos a ver ahí los contenidos gramaticales, las formas y usos de estos contenidos gramaticales. ¿Cuál es el objetivo de esta clase de hoy? Vamos a reflexionar sobre el vocabulario de la moda, las prendas de vestir y ver cómo la moda es una práctica social. Vamos a también estudiar el léxico, las palabras que se relacionan con ropas y vestimentas. Vamos a analizar la variación léxica de este tema del léxico de ropa y vestimentas en el español. Y vamos a conocer también el género textual catálogo de moda. ¿Ustedes conocen este género textual? Estoy seguro que sí. Bueno, entonces empecemos ahí. Vamos a ver la moda como práctica social y cultural. ¿Cómo ustedes piensan, como tú piensas ahí, que la moda se relaciona con esta práctica cultural, social? Ahí tenemos una imagen de una mujer muy bonita, es una Miss Universo y hipotéticamente tenemos ahí una Miss Universo de Paraguay. Es ficticio eso, solo para que hablemos. Ella lleva un vestido muy bonito, un vestido multicolor que está ahí verde, azul, lleva una corona en la cabeza. Entonces tenemos ahí una imagen de una modelo, de una Miss Universo. Bueno, ¿cómo es esta moda vista como una práctica social y cultural? La moda no es solo una cuestión de estética, puede ser, pero va más allá de eso. Es una práctica social que va a expresar una identidad, una pertenencia y una diferenciación cultural. Identidad, por ejemplo, hay personas que usen más camisas sociales, por ejemplo, para hombres, otros que le gustan ahí estas remeras, otros que gustan llevar ahí chancletas en los pies, otros les gusta utilizar ahí un zapato más social. Esto es la identidad de cada uno. Tú, ¿cuál es tu identidad con ropa? ¿Qué tipo de prenda de vestir te gusta llevar? Puede ser una pertenencia también. Por ejemplo, si yo pertenezco a una iglesia que prohíbe que yo vista ropas cortas o ropas sensuales, voy a vestir como mi iglesia pide. Entonces, esto señala una pertenencia. Y también es una diferenciación cultural. Ropas típicas, por ejemplo, de Bolivia, es distinto de ropas típicas ahí de personas que viven en México, por ejemplo. O las ropas que llevamos aquí en Brasil a veces es un poco diferente de las personas que están ahí en metrópolis de Argentina, por ejemplo, como Buenos Aires. Entonces, tenemos ahí también una diferenciación cultural por medio de la ropa y por medio de la moda. Las prendas de vestir también pueden reflejar el clima. Si está un clima frío, voy a usar un determinado tipo, una determinada clase de ropa, como por ejemplo chaqueta, puedo emplear ahí, puedo llevar un pantalón largo. También puede reflejar la historia.
las personas que estaban ahí en el medievo, en la edad medieval, no llevan ahí ropas similares a que nosotros llevamos hoy. Es una ropa totalmente distinta en esos momentos de historia. Las personas que estaban ahí en el antiguo Egipto llevaban ropas distintas de la nuestra, por ejemplo. Hay también contactos culturales. Si yo vivo aquí en Brasil hace muchos años, pero me traslado, mudo ahí para otro país que puede ser, por ejemplo, Haití. En Haití probablemente van a tener una clase de ropa ahí que es un poco distinta de la nuestra y vamos a tener ese contacto cultural y cambiando ahí si nos apetece este tipo de ropa. Y también las prendas de vestir pueden reflejar las variedades lingüísticas del español. Pero ¿cómo? ¿Cómo una prenda de vestir va a señalar las variedades del español, las variedades lingüísticas? Como aquí en portugués tenemos varios nombres para determinadas cosas, por ejemplo, en el campo del alimento, por ejemplo. Aquí en Mato Grosso do Sul, de alimento estamos hablando. Nosotros decimos mandioca. Ahí, por ejemplo, en Nordeste, van a decir macaxeira. Esto para alimentos. Entonces, en español, así como en portugués, para alimentos, para ropas, hay una variación lexical para determinadas áreas. Por ejemplo, en un lugar que puede ser campera, el otro puede decir chaqueta, el otro puede decir chumpa. Entonces, depende del lugar donde está la persona. Tenemos ahí, vamos a ver esta imagen del léxico de la moda y de la vestimenta. Bueno, tenemos ahí algunas imágenes sobre prendas de vestir. En este voy a decir todos en portugués. Yo sé que ustedes saben, pero si hay alguna diferenciación léxica para que identifiquen. Entonces, la primera que es blanca, que está ahí arriba, en portugués, es camisa. ¿Y cómo tú piensas que es esto en español? Tenemos ahí otras dos ropas femeninas, una de color clara, con una parte ahí de abajo azul y otra del otro lado verde. En portugués tenemos ahí, primero, una camisa femenina y una saya. Y al lado tenemos un vestido. Arriba del vestido tenemos ahí en portugués que vamos a decir calça jeans. Tenemos después un casaco y un sobretudo. Entonces, tenemos aquí algunas palabras más frecuentes en español, más general, vamos a así decir, entre los países. Claro que cada uno puede tener ahí distintas formas para expresar eso, pero en general decimos camisa o camiseta para que en inglés llamamos de t-shirt, por ejemplo. Camisa, blusa, que es esto ahí que estaba en esta figura, que es de color crema. Tenemos vestido, tenemos la falda, que está azul ahí, que está junto con la blusa crema. Tenemos el pantalón, en este caso ahí es un pantalón tejano porque es esto que conocemos como portugués jeans. Hay una chaqueta, que es esta ahí de color marroncito, me parece. Y este último ahí que tenemos, en color gris, llamamos de abrigo. Además de esas palabras más generales, como he dicho a ustedes, que probablemente si ustedes no saben, hay las variaciones que hay en algunos países que están visitando o que están leyendo alguna cosa sobre, hay variantes regionales que ustedes pueden emplear ahí, pero si no saben, como estaba diciendo, pueden utilizar ahí esas palabras más generales. Pero vamos a conocer algunas variantes regionales, principalmente ahí de América Central. Entonces, una misma prenda puede recibir nombres distintos, diferentes según el país o la región. Algunos ejemplos ahí interesantes, importantes de América Central.
Calzoneta. Ustedes ya han escuchado esto, esta palabra ahí, principalmente en esta región de Centroamérica que he dicho. Calzoneta se usa para referirse a una prenda corta. Entonces no es una ropa larga, es una prenda corta, similar a un pantalón corto. Es frecuente en algunas variedades centroamericanas. Entonces, en algunas regiones ahí que se dice short o bermuda, en Centroamérica se puede decir calzoneta, que es esta figura que está ahí. Tenemos también otra variación léxica que es pantaloneta. Ya han escuchado esta palabra. Si no, vamos a ver su definición antes de ver la imagen. Es una variante muy extendida en América Central y en Caribe. Designa pantalones cortos, deportivos o informales. Entonces no es una ropa larga, es un pantalón también corto, deportivo, o sea, relacionados a deportes, como por ejemplo tenis o fútbol. Y es informal. Tú no puedes ir ahí a un ambiente formal como dar una clase en una universidad, por ejemplo, dar una conferencia llevando esta clase de ropa. No, no es tan adecuada. Si quieres, puede ir, pero no es tan adecuado. Ahora miren, calzoneta y pantaloneta pueden referirse a objetos similares, pero su uso depende de la región. Entonces, tenemos ahí una imagen de pantaloneta. En general, es más corto y direccionado e empleado ahí en ambientes deportivos, pero puede ser también, dependiendo del lugar, un equivalente a calzoneta. Tenemos otra variación léxica de la moda, como por ejemplo el bolsón. ¿Qué va a ser el bolsón? Tomen cuidado con estos falsos amigos que hay en español. Bolso, bolsón, es distinto de bolsillo, porque em português, bolsillo é o bolso da roupa, por exemplo. Ahora, bolsón tiene una otra idea en español. Se emplea para designar un bolso grande. No es un bolsillo, como en portugués, bolso. Es una otra cosa, es un bolso grande o una bolsa de uso cotidiano. En algunas variedades de español puede referirse a un bolso informal de tela resistente. Entonces, por ejemplo, un alumno cuando va a la escuela, en muchas partes de Centroamérica, va a decir que lleva sus materiales, sus libros, sus lápices, sus bolígrafos dentro de un bolsón. Entonces tenemos ahí una imagen de un bolsón. Por fin tenemos ahí la variación léxica de chumpa. ¿Qué sería chumpa? Esta palabra puede parecer graciosa a nosotros brasileños, muchos no la han visto todavía, pero se refiere a una palabra característica de Guatemala y otros países de Centroamérica. Designa, ¿qué va a designar? Una chaqueta o un abrigo. Entonces, chumpa va a ser una chaqueta o un abrigo generalmente informal. En otras variedades del español se usa palabras como chaqueta o campera. En Argentina, por ejemplo, en Uruguay, decimos para esta misma referencia, para ese mismo referente, campera. Entonces tenemos acá una imagen de una chumpa ahí colgada en una silla. Entonces esto es una imagen de una chumpa. ¿Qué nos va a enseñar esa variación lexical? La existencia de términos como calzoneta, pantaloneta, bolsón y chumpa muestra que el español es una lengua diversa, no es una lengua única, por ejemplo, que muchas veces está retratada ahí en los libros didácticos como si la única forma existente o la única forma que es patrón ideal es el español peninsular, pero no. El español es una lengua diversa,
varios países la utilizan y tienen sus variaciones. No existe una forma correcta, única, de nombrar las ropas o de nombrar cualquier cosa que sea. Y el léxico refleja identidad cultural y regional. Entonces, mira, si una persona dice calzoneta, se dice chumpa o se dice bolsón, ya tenemos una idea que esta persona ahí pertenece a una identidad cultural de Centroamérica o que se identifica con esas variaciones ahí, de esta región. Bueno, vimos entonces algunas palabras relacionadas al léxico de ropas de la moda. Ahora vamos a ver un género textual que es típico que encontremos ahí palabras relacionadas al léxico de la moda o de las ropas, que es el catálogo de moda. Ustedes ya han visto alguna vez el catálogo de moda que muchos estilistas, muchas modistas, muchos sastres pueden emplear ahí para fabricar, para elaborar o idear una determinada prenda de vestir. Vamos a ver ahí. ¿Qué es el género textual catálogo de moda? El catálogo de moda es un género textual que tiene un carácter descriptivo y persuasivo. Es decir, sirve para hacer una descripción de una determinada prenda de vestir o de varias prendas de vestir y intenta persuadir a sus lectores a comprarla o a hacerla. Su función principal es presentar prendas de vestir, modelos distintos, diferentes de prendas de vestir, describir sus características, como son cómo es esta falda, cómo son estos zapatos, cómo es esta chaqueta y por ahí adelante. Además, persuadir al lector o consumidor a comprarla principalmente. Algunas otras características. Las descripciones en este género textual son breves y claras, usan adjetivos de valoración que valoran a aquella determinada prenda de vestir, una chaqueta muy bonita, muy confortable, es de un color agradable. Esos son ejemplos ahí de adjetivos valorativos que hacen una valoración. El léxico específico de la moda va a estar encontrado ahí en esos tipos de catálogos, como vimos ahí. No solamente los nombres de las prendas de vestir, pero los adjetivos que se relacionan a este campo lexical. Organización por secciones, o sea, puedo tener sección de verano, sección de invierno, sección de primavera y de otoño, que es una sección de las estaciones. Puedo tener secciones por género, como por ejemplo, masculino, para género femenino, por ejemplo, o para aquellos que se identifican para géneros no binarios. Tenemos ahí también otras secciones que pueden ser ropas por colores, por ventas, estos venden más, esto vende menos, todo eso forma parte ahí de estas secciones. Son algunos ejemplos que tenemos de secciones en un catálogo de moda. El lenguaje busca ser atractivo y accesible. No puede haber ahí un lenguaje muy técnico porque las personas que van a comprar muchas veces no son expertos en la área de la moda, en la área de vestimenta. Entonces hay que ser un léxico, un lenguaje, una gramática, una forma de decir más accesible a la gran población ahí que tenemos. Y hay que ser atractivo también. No puedo solamente poner las palabras, las frases campera bonita. Hay que ser algo llamativo. Use esto para que muchos te miren, alguna cosa así, o para llamar la atención del consumidor para comprarla o para producir aquella prenda de vestir. Vamos a ver ahí un ejemplo de que puede ser encontrado en un catálogo de moda. Miren, tenemos ahí colección urbana. Puede ser una sección, miren, colección urbana o una colección campesina, por ejemplo,
una colección deportiva, es otro tipo de sección. Entonces, en ese caso, tenemos ahí una colección urbana. Colección urbana, comodidad y estilo. Voy a leer esta primera parte. Nuestra nueva colección urbana combina comodidad y diseño moderno. La chumpa ligera, o sea, la chumpa que no es un tejido pesado, es ideal para los días fríos. O sea, no voy a utilizar esa chumpa en días mucho frío. Por ejemplo, está confeccionada con materiales resistentes y combina perfectamente con pantaloneta o calzoneta. Entonces, en ese texto direcciona tanto para un carácter más deportivo por la pantaloneta o un carácter más día a día, un carácter más playa, no sé, al emplear calzoneta. El bolsón amplio y práctico es perfecto para el uso diario, ofreciendo espacio y estilo en un solo accesorio. Entonces, a las personas que no les gustan ahí bolsones pequeños, esta forma ahí que está en este catálogo ofrece espacio y estilo para quien le guste. Estas prendas o accesorios reflejan un estilo joven, urbano y funcional. Entonces, miren que el texto ahí tiene un lenguaje simple, no es un lenguaje técnico, presenta léxicos que se relacionan al mundo de la moda, pero presenta también variaciones lexicales. Entonces podemos pensar que ese texto está direccionado a personas que viven ahí en Centroamérica o a las personas que están identificados, que se identifican a estos países de Centroamérica. Intenta siempre llamar la atención del consumidor, de la persona que está leyendo, como una forma atractiva. Esas prendas reflejan un estilo joven. O sea, si yo soy joven, puedo emplear ese tipo de ropa. Pero si ya tengo más edad, si tengo ahí más de 40, 50 o 60 años, pero tengo un estilo más joven, puedo utilizar. Si me gustan las ropas que se usan ahí en la urbanidad, un estilo más urbano y que tiene funcionalidad, esta colección es excelente para mí. Entonces, ahí tengo la estructura del catálogo de moda. Primero, el título o colección que indica el estilo o la temporada. Y en ese caso es colección urbana, comodidad y estilo es el título que señala la colección. Después tenemos descripciones de las prendas. Incluye nombre, tipo de prenda, características. Mire, la chumpa es ligera, ideal. Entonces tenemos una descripción, el nombre chumpa y la descripción. Luego tenemos ahí, confeccionada con materiales resistentes, es una descripción también. Combina perfectamente con pantaloneta o calzoneta, que también es una forma de describir. Esto es un estilo, puedes utilizar, estoy haciendo una descripción de ese estilo. Bolsón amplio, también es una descripción. Práctico, perfecto, ofrece espacio y estilo en un solo accesorio. Entonces tenemos ahí una otra clase de descripción. Decimos el nombre, el tipo de la prenda y sus características. Y hay un lenguaje persuasivo, o sea, que intenta convencer al lector. Destaca comodidad, estilo o funcionalidad. Como vimos aquí, que es un estilo joven, urbano y funcional. Estoy destacando eso para intentar convencer, persuadir a mi lector, a mi consumidor, a comprar este tipo de colección. Entonces, tenemos ahí también muy frecuente en catálogos de moda, además de las descripciones que son breves, cortas, como vimos, un lenguaje claro, hay una imagen, por ejemplo, de este joven que señala, que muestra un estilo jovial. Entonces, por ejemplo, es un joven. Tenemos un estilo joven ahí, representado por un joven. Es un chico, es un joven que lleva ahí
una chumpa color gris, que es muy utilizada por los jóvenes, por los adolescentes, que lleva también un bolsón, ahí dando la idea de que es un estudiante, que es un académico, no sé. Lleva también una pantaloneta o calzoneta, dependiendo de la región o cómo quieras ahí describir a esta persona. Esta pantaloneta también tiene un estilo joven, más alegre, vamos así decir. Y esto nos indica también un muchacho de un país, posiblemente de Latinoamérica, por supuesto, de Centroamérica, y una región que tiene características de esos lugares, como este tipo de calle, montes ahí o cerros al fondo. Entonces tenemos ahí una imagen de este chico que puede aparecer en un catálogo de moda. Entonces, como a modo de síntesis, ¿cómo es este lenguaje del catálogo? Observamos ahí que predominaron los adjetivos positivos. No vimos ahí que, esto no es bueno, no es señalado. Mire que cuando decimos que no es señalado para personas más, que se consideran más ancianas o más viejas, que no son jóvenes. Ellos nos dicen que eso no sirve para ancianos, por ejemplo. Dicen ahí que sirven para quien tiene un estilo joven. Entonces, si yo soy anciano, si yo soy adulto, más de 40 años, 50 años, y me identifico con estilo joven, puedo usar este tipo de ropa. Se evita el lenguaje técnico complejo. Hay un lenguaje ahí, por ejemplo, de chumpa, bolsón, pero los adjetivos son ligero, amplio, cosas que las personas cotidianamente emplean o conocen esas palabras. Se repite el léxico de la moda. Claro, si estamos hablando de prendas de vestir y está en catálogo de moda, vamos a hablar ahí sobre ropas que están en el léxico de la moda. Y el objetivo es convencer, persuadir al lector. Tú, si miraste este catálogo de moda, ¿te gustaría comprar si este tipo de ropa para ti, para tus hijos, para un amigo o una amiga? ¿Qué te parece? Entonces, el léxico de la moda muestra cómo la lengua española se adapta a las realidades locales. Entonces, distinto, por ejemplo, del léxico peninsular, esas palabras reflejan que cada lugar, cada región que se usa de la lengua española tiene realidades locales y nombran las cosas distintamente de otros lugares como el español peninsular. Incorpora variantes regionales, la lengua permite esas variaciones lexicales, construye una identidad cultural, como hemos repetido varias veces en esta clase. Si escuchamos, si oímos la persona hablando chumpa, calzoneta, pantaloneta, sabemos que pertenece de una determinada región de Centroamérica. Entonces, palabras como chumpo o pantaloneta son marcas lingüísticas de una comunidad. Para finalizar, entonces, en esta videoclase hemos trabajado la moda, es una práctica social, el léxico de la vestimenta que está relacionado con este mundo de la moda, la variación lexical en español de algunas palabras que se refieren a ropas, principalmente en Centroamérica. Y vimos también la estructura, leemos ahí también un ejemplo, un modelo de catálogo de moda para conocer cómo funciona ahí este tipo de género textual. En la próxima unidad analizaremos aspectos gramaticales de una estructura gramatical española muy común en catálogos de moda y muy importante porque se usa mucho en lengua española ese tipo de unidades, que son las perífrasis verbales. ¿Ya has escuchado alguna vez esa expresión de perífrasis verbales? ¿Sabe lo que es? Si quieres, puede ya familiarizarse con esa expresión viendo textos
además de esos textos obligatorios que tenemos ahí para nuestra asignatura, más textos, gramáticas que se refieren a esta estructura verbal tan importante en lengua española. Estas son algunas de las referencias que empleamos ahí en esta clase. Les agradezco muchísimo la participación en este día de hoy. Nos vemos en la próxima.